Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome. Les habla su amigo Ferran Prat y hoy tenemos en Sapiens que hablar de temas muy interesantes. Aquellos que nos cambiarán en el destino sin lugar a dudas. Es más, me veo yo dentro de un par de años, no más, generado por una inteligencia artificial haciendo un Sapiens 2.0. Recordad que lo intenté hace tiempo y me cosisteis a críticas, que no, que me queríais en persona, pero yo lo intenté. Y sobre ello vamos a hablar de inteligencias artificiales con dos humanos. Saludamos a Àlex Armengol. Àlex, ¿cómo estás? Buen día, muy buenos días, muy bien, gracias. Animados estamos. Sí, bienvenido de nuevo. Ya sabes que siempre he apostado por ti en tus iniciativas. Siempre he dicho, Àlex es el elegido. Y saludamos a una persona que, caray, hace ya tiempo que no lo veía. Estuvo haciendo una conferencia en el Congreso Sapiens sobre animales, los perros. Alejandro Hernández, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, bienvenido, Ferran. Mil gracias por estar por aquí. Bueno, vamos a hablar de inteligencias artificiales, ¿no? Una persona que viene del sector de, bueno, pues muy disruptivo, que además está haciendo una gran labor. Estás dando, Àlex, desde tu plataforma en el Hotel Roc Blanc, voz a personas que muchas eran desconocidas en muchos campos diferentes, y eso yo creo que hablo en nombre de todos. Te doy las muchísimas gracias, porque a veces falta esto, que te den voz y espacio, y Sapiens siempre ha sido muy solidario desde que nació en la radio, ¿no? Felicidades. Y tengo que decir que junto con Alejandro estáis en un proyecto muy interesante sobre inteligencia artificial. Cuéntanos. Bueno, sí, un proyecto, o sea, aquí tenemos varios uniones de proyectos, diría más bien, ¿no? En el que hemos coincidido, y ahora mismo, pues esa unión provoca que nos dijimos con Alejandro, pues de montar un congreso juntos, y lo estamos preparando, que será un congreso del 2 al 4 de mayo, en el cual pues estamos preparando, y hemos unido un poco, y quizás mejor empezar por el inicio del congreso, que el origen es Alejandro, justamente quien arrancó el tema, así que adelante, Alejandro. Alejandro, cuéntanos, porque tenemos asociado pues al mundo de los animales, de los canes, de los perros. Ya recuerdo incluso que comentabas que se estaban utilizando ya, adiestrando perros para detectar determinadas enfermedades o patologías, ¿no? Véase, pues índices glucémicos o también incluso pues tumores. Yo recuerdo que nos quedamos maravillados, es decir, oiga, cómo la capacidad olfactiva de un perro puede detectar olores que son o están asociados a determinadas patologías. Es increíble, ¿verdad? La verdad que sí, el mundo del olfato del perro, como hemos hablado siempre, es decir, yo siempre tengo una imagen que es cuando tú entras en un bar o cuando entras en un hotel, tú puedes ver las personas que hay y demás, pero los perros, cuando llegan con el olfato, pueden saber lo que hace semanas, qué personas han estado ahí y qué cosa, por los olores, porque se queda. Entonces, el mundo del olfato del perro es una maravilla. Y llevando un poquito a todo esto, pues bueno, como sabes, hemos estado con los perros, seguimos con los perros, soy una gran amante de los perros, no sé vivir sin perros, y un poquito como comentaba Alex, todo esto viene porque tenía un terrier, de los que también trabajaba el perro búsqueda de rescate y demás, y un día pues empezó a notar dolores en la pata y fuimos al veterinario. De ahí salió un diagnóstico de que no podía andar más. Y le dije, bueno, no pasa nada, si no va a andar, ya tiene 13 años, le ponemos unas ruedas y a funcionar por la montaña. El problema es que fue un falso diagnóstico y bueno, y eso nos llevó a una situación un poco desagradable de estar 12 horas en casa con sufrimiento hasta que murió en casa. Y de ahí sale un poco con todo esto de los animales una promesa, que era a ver cómo ayudamos a los animales y cómo podemos hacerlo para que no vivan situaciones así. Hasta ahí nos va llevando hasta aquí, al día de hoy con el Congreso. O sea que es un congreso basado en inteligencia artificial, ¿no? Pero también tendrá un matiz de, bueno, pues por lo que veo, de ayuda a los animales. ¿Es así? Es así, correcto. Y
y sirve un poco de excusa, pero es una buena excusa, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial es un tema tecnológico, efectivamente, pero el tema tecnología es el cómo se solventan las cosas, ¿no? Pero lo importante, y entiendo que para la audiencia también es lo más importante, es que entendamos para qué vamos a utilizar esa inteligencia artificial y qué usos tiene, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues nuestro congreso no está enfocado a tecnólogos, sino que está enfocado, diría, a emprendedores, gente emprendedora que quiera emprender o ya está emprendiendo y quiera incorporar esa inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la audiencia, los congresistas, los que vienen a escuchar, y no solo escuchar, sino que interactuar dentro del Congreso, es precisamente ese tipo de mercado que estamos buscando para ayudar a esa gente que quiere empezar a entender lo que es la inteligencia artificial o ya entiende un poquito, quiere profundizar un poquito más. Y todo el Congreso está dedicado a ello, ¿no? Y para ello hemos ido a buscar a los grandes. Ahora mismo tenemos a Google y a Microsoft que vendrán y justamente les pedimos a ellos que vinieran con el armamento pesado, ¿no? A que nos pusieran, de no tener solo un congreso donde la gente nos venga a explicar, pues conferencia, mesa redonda, que tenemos de muy buena calidad, pero entre medio pondremos 3 talleres / demostraciones para que haya esa interacción y ese poder palpar de qué estamos hablando, ¿no? Y en este sentido estamos muy contentos porque no es fácil tener lo que le llamo yo al establishment de la inteligencia artificial ya, y los tenemos aquí, ¿no? Y entonces a partir de aquí realmente se desarrolla toda esa interacción, y utilizamos los animales como un caso de uso para demostrar todo eso, ¿no? Y de hecho el título del congreso se titula Inteligencia Artificial para todos, incluso para animales, para hacer entender que esto va para todos y que todos tenemos que ponernos dentro, ¿no? Yo siempre explico en las diferentes tecnologías que siempre son difíciles de entender, y son difíciles de entender no porque sean complicadas, sino porque ¿quién las explica? Y ahora me explico, ¿no? O sea, aquí tenemos esta 4ª revolución industrial donde todo el mundo ahora está focalizando hacia la tecnología y la high-tech que se llama, ¿no? Y es evidente, pero tenemos un pequeño problema de comunicación porque los que explicamos esto lo explicamos desde el constructor de coche. Y me explico, ¿no? O sea, aquí tenemos a constructores de coche que vienen y nos explican amablemente, con buenas intenciones, cómo funciona el coche. Es decir, nos empiezan a explicar que si la bujía, que si esas piezas raras que no entiende nadie, por ejemplo, en la blockchain es evidente, ¿no? La blockchain, ahí nos explican que si los nodos, que si los hashes, que si todas esas palabras que son tecnicismos, que lo único que hacen es explicarte cómo funciona esa tecnología. Pero lo importante no es cómo funciona, sino el qué hace, ¿no? Yo prefiero que me venga un piloto de rallies a explicarme cómo funciona el coche y no el mecánico a explicarme cómo funciona la bujía, porque realmente, como la gran mayoría de los seres humanos, lo que hacemos es utilizar la tecnología, ¿no? Es decir, y tan sencillo como decir, oye, ¿y la luz cómo se produce? Pues ni idea. Pero lo importante es que sepamos darle al botón para encender o apagar la luz. Y ese es pilotar esa tecnología, ¿no? En el caso del blockchain, ¿qué vamos a pilotar? Pues pilotamos la confianza, ¿no? Es la disrupción de la confianza. Hasta ahora teníamos y tenemos artesanos de confianza, pues como pueden ser los banqueros que te dicen cuánto dinero tienes tú en el banco, o puede ser un gobierno que te dicen que tú eres tal persona, ¿no? A la que entra la blockchain, entra la industrialización de la confianza, y con esa industrialización, es decir, que en vez de tener artesanos hombres, pasan a ser máquinas, y pasan a ser máquinas que si la cosa pasa de una máquina a la otra, eso significa que nadie lo puede negar, por tanto, confianza. Y esa confianza que se genera, como se industrializa, lo que hace es la exponencializa. Y al final, la blockchain lo que representa, y para el uso que va a ser realmente la exponencialidad de la confianza. Va a haber mucha más confianza, ¿no? Esto, pues para la blockchain. Para lo que es la inteligencia artificial, pues lo mismo. Aquí podemos hablar de LLMs, de máquinas
neurotransmisoras, que ya no sé ni cómo se dice. Aquí lo importante no es saber eso, lo importante es saber qué podemos hacer con la inteligencia artificial y qué usos le podremos dar. Y aquí es cuando le ponemos los animales para dar ese ejemplo de usos en los animales, que evidentemente hablaremos de muchísimas cosas, pero utilizaremos el animal para ver, pues entre otros, pues la empresa de inteligencia artificial de Alejandro, que él justamente lo que hace es introducir un caso de uso de animales que él, evidentemente, durante el congreso explicaremos. Si quieres, Alex, explicar lo que es Milo AI. O sea que hay ya una inteligencia artificial prácticamente dirigida o teledirigida para los animales, todos en general o algunos en particular. A ver, aquí tenemos que hacer un inciso. Lo que estamos creando como Milo AI es muy específico, es de mascotas. Sí que queremos abrirlo poquito a poquito, ir creciendo y meter animales salvajes, pero igual como está nuestra empresa, nuestra startup de Milo AI, poco a poco se va abriendo muchas más startups y mucho más investigaciones. Hay una sobre todo con ballenas, donde ya están utilizando la IA para descifrar todo lo que es el sonido de las ballenas y ver cómo se comunican. Me parece increíble. Todo el tema de mamíferos, cómo se comunican a nivel social y demás, toda la IA está ahí, pero nosotros, a través de la experiencia que te comentaba con Milo, de eso sí que queríamos, sobre todo, mascotas, ¿no? Perros y gatos, y ahí nace, pues, Milo AI, ¿no? Me suena Milo a Milú, ¿no? El perrito de Tintín, ¿no? Bueno, casi, pero bueno, Milo viene de Yamilo, ¿vale? Es su nombre, pero siempre lo hemos llamado Milo. Entonces viene ahí. Y ahí porque, como te comentaba, la idea no es resucitar a Milo. Creo que todas las almas, sean humanas o animales, una vez que dejan este mundo tienen que ir donde tienen que ir, y no tenemos la idea de resucitar a nadie, pero sí que utilizar esa herramienta y ese branding para poder ayudar a otras mascotas. Y, por ejemplo, en el Congreso, se celebrará en el Hotel Roc Blanc. En el Hotel Roc Blanc, correcto. El Roc Blanc, muy bien. ¿Y cómo lo tenéis estructurado? ¿Qué tipo de conferencias? Porque, claro, la inteligencia artificial, uno puede venir pues inspirada para creadores, otro pues para sectores de la salud, otro para, no sé, ingeniería, construcción, aeronáutica. Esto es tremendo, ¿verdad? Más que por usos verticales específicos, lo que intentamos es englobar, y utilizar el animal nos permite mucho, porque un animal al final es un animal como lo somos las personas. Somos animales y tenemos que cuidar de nosotros, y de hecho el animal siempre, para bien o para mal, siempre ha sido utilizado como laboratorio de alguna manera para el ser humano. Es decir, que se ven las cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las mesas redondas va a ser sobre la salud animal, en la cual tendremos no solo gente del mundo animal, sino tenemos Hugo Herrero, que es un doctor especializado en computación, en el cual, de hecho, ha estado elegido en la ONU para las conferencias de inteligencia artificial sobre bienestar, y esta persona estará en esa mesa para justamente ver esas herramientas de inteligencia artificial, cómo pueden ir usándose y cómo lo de los animales va ayudando a lo de los hombres y viceversa, lo de los hombres va ayudando a los animales. Evidentemente, cuando hablamos de salud, la maquinaria para trabajar el tema salud requiere de unas certificaciones muy fuertes, ¿no? En ese sentido, seguramente el mundo animal no necesita tan fuerte, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se van combinando para poder avanzar los dos juntos con las mejores garantías para al final, para los usuarios de esto, ¿no? Entonces, es esto, o sea, hablaremos de esto, hablaremos de la regulación. La regulación es muy importante. Yo, como innovador disruptivo, siempre preciso que las disrupciones son fantásticas. Lo único que hasta que no llega la regulación tenemos el problema de que hay mucho abuso de ello y realmente estamos en el Far West de alguna manera, hasta que la regulación no entra, y toda esa regulación tarda muchísimo en poder implantarse, porque requiere de entender cosas nuevas que no entendemos ahora y no sabemos qué pasarán. Aparte del hecho que el exceso de disrupciones que nos están viniendo encima hacen que acelere el proceso de evolución, y el aceleramiento del proceso de evolución hace que ya no nos da tiempo a trabajar como trabajábamos antes tradicionalmente, de intentar hacer las cosas, y tendremos que cambiar muchas cosas. Y esto es el otro tema de inteligencia artificial que vamos a tratar, ¿no? El hecho que pasará de aquí a 5 años, porque los cambios que nos viene con la inteligencia artificial realmente son enormes. Yo trabajo con la Singularity University
que es la Universidad de Innovación de la Silicon Valley, y ellos te lo dicen, o sea, los próximos 10 años, tantos o más cambios que los pasados 50. Esto que dicho así se entiende rápido, pero a la que lo intentas interpretar, realmente nos viene una indigestión que tendremos que saber evolucionar y cambiar mucho más rápido, ¿no? Tendremos que dejar de ser tan competitivos y empezar a ser más cooperativos para poder coger esas olas, ¿no? De hecho, como todo viene tan rápido ahora mismo, las olas que vienen son tan grandes que ya no sirven para los pilotos de barco. Los que saben dónde está el rumbo, el mejor especialista de ese barco, ya le ponga el rumbo que ponga, va a pasar la ola por encima de él. Entonces, se está muriendo el especialista y están haciendo el surfer, el loco, el que sabe surfear esas olas que vienen, y vienen aquí. Y este es un cambio de actitud que la inteligencia artificial nos ayudará mucho, porque realmente lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es disruptar nuestra inteligencia, así como hemos dicho antes que la blockchain disrupta la confianza, la inteligencia artificial disrupta nuestra inteligencia. Y efectivamente la inteligencia artificial, todo lo que sea cero y unos, porque al final es el lenguaje universal matemático, pues la máquina va a tener mucho más potencial que nosotros mismos. Y va a tener, no de aquí 50 años, no, esto está viniendo. De hecho, se llama el momento singularity, de donde la máquina es capaz de mejorarse a sí misma mejor que lo sabremos hacer nosotros. Y eso está ahí, está latente, lo tenemos a tocar de mano. Y esto generará que con la inteligencia artificial tengamos que tratar ese tema, ¿no? Tenemos el Institute for the Future de Estados Unidos que dice que en menos de 10 años el 85% de las profesiones actuales, y aquí Ferran, tú has hablado antes de que te iba a reemplazar, no van a estar. Eso significa... ¿Qué quiere decir? El 85% de los oficios actuales no estarán de aquí a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Oye, cuidado, tomámoslo el tema en serio, hablemos, empecemos, y no con miedo. Todo lo contrario, tenemos que ir hacia la oportunidad, porque todo esto nos genera muchísimas oportunidades. Y otro tema que tocaremos en el Congreso es el tema de Andorra. O sea, Andorra como laboratorio de prácticas para transformar todo esto. Y no solo la inteligencia artificial, sino la combinación de esas tecnologías. Y aquí ya tendremos una mesa realmente para hablar de esto. ¿Qué otra? Sí. Y permíteme, Alex y Alejandro, me comentaron que desde la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que estaban entrando tantas patentes sobre inteligencia artificial que, bueno, se han tenido que poner al día en normativa regulación, porque es que si no, aquí entraba todo, de todo y para todo, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, estamos viendo los avances, ¿no? Incluso haremos una pequeña prueba aquí con vuestra inteligencia artificial, pero vemos que, por ejemplo, ya las guerras que estamos viendo se está utilizando para reconocimiento facial desde drones. O sea, es, vamos a decir, captura selectiva de determinadas personas como objetivos. Esto del lado más oscuro, pero del lado más benevolente, ¿en qué se está trabajando? Bueno, aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Es decir, primero es entender lo que está pasando. Es decir, que nuestra capacidad cerebral, es decir, el mejor cerebrito que hay hoy en día en el mundo, en poco va a ser superado en no sé qué porcentaje, pero en muchas de las funciones que hace nuestro cerebro ahora mismo va a ser superado y por mucho. Entonces esto nos vamos a plantear, y lo que decías tú, los objetivos del lado oscuro, ¿no? O los objetivos del lado bueno. Bueno, lo que sí que va a poner en jeopardizing, ¿cómo se dice esto? En amenazado, se está, o sea, es que es el propio mundo tal y como lo conocemos ahora se va a transformar. Y te diría incluso hasta el dinero y la manera de gestionar el dinero, el capitalismo actual o la forma de capitalismo actual, esto se va a poner entredicho. En mi universidad se está hablando sin tabús de la renta básica universal. Claro, sí. Y ahí entramos en el dicho este que ahora sí que todo el mundo tiene. ¡Ostras! Es que la inteligencia artificial nos va a quitar la faena. ¿Vale? Esto está visto desde la perspectiva negativa. Nos va a quitar el trabajo. Y no es así. No nos va a quitar el trabajo. Sí, nos va a quitar el trabajo, pero nos dará otras oportunidades y lo más importante de todo, nos va a pagar el sueldo. Por eso la renta básica universal.
Y entender eso supone unos cambios brutales, tal como... De hecho, la disrupción que está adelante gracias a la inteligencia artificial es la del sufrir para pagar las facturas de final de mes. Una cuestión, es muy fuerte. Vamos a analizar esto. La inteligencia artificial, porque aquí el debate está servido, es muy interesante. Nos va a quitar el puesto de trabajo. La inteligencia artificial nos va a quitar el puesto de trabajo si el que paga las nóminas, la dirección o el consejo de administración decide apostar por un tipo de personal virtual que no cae de baja, que no se sindica, que no protesta, que acepta bien las órdenes, y si se estropea, como mucho cambiará algún algoritmo o alguna pieza y ya está, ¿no? O sea, ella en sí no va a ser. El verdadero que va a dar el paso será el empresario viendo todo esto, según me pongo en el lugar de vista de gestión de empresa. Yo creo que va más allá, Ferran. Yo creo que va mucho más allá, porque no, justamente el empresario se tendrá que amoldar a lo que viene. Pero lo que viene es precisamente esto, es decir, o sea, hay unos cambios de paradigma, de maneras de hacer que o sea, incluso digo que vendrá a través de los gobiernos. O sea, cuando en las universidades de innovación se está hablando de la renta básica universal, se está hablando de que será una intervención administrativa gubernamentales. Y esto será, o sea... Pero, Alex, ¿no crees que esto puede ser una trampa? Es decir, tú tendrás un dinero a final de mes, no te preocupes, porque habrá alguien que trabajará para que esté todo bien. Pero esto puede ser la esclavitud digital encubierta, ¿no? Bueno, no sé si la esclavitud era cuando tú nacías en el barro y te morías en el barro, como pasa en muchos países todavía. Eso es esclavitud. La innovación disruptiva, la revolución industrial nos trajo que somos consumidores y autónomos, ¿no? Y dejamos de ser esos esclavos que éramos antes. Y ahí, en ese posicionamiento de autónomo tal, hombre, en cualquier país del mundo, si comparamos 100 años para atrás, la cantidad de cosas que tenemos y la abundancia que nos han dado es fenomenal. O sea, se quiere mirar el mundo como que está peor, pero la realidad es que aquí antes no íbamos al restaurante cada semana y no hacíamos vacaciones y no teníamos la seguridad social pagada. Hemos avanzado y hemos progresado muchísimo. Ahora hay que hacer ese pasito más donde esto, bueno, ya se verá, porque es complicado. Y lo que decías tú, hay que romper con lo tradicional, es decir, es el empresario que va a decidir poner al principio será esto, el empresario irá poniendo parches de inteligencia artificial dentro de su empresa, pero es que la bola de nieve es una avalancha, es mucho más grande, y ahí es lo que decía antes aquí tendremos que surfear, y surfear no nosotros, sino los gobiernos, toda la estructura tradicional cambia, y eso, evidentemente, si se ve desde el punto de vista del miedo, de ay, no, todo lo contrario, lo que nos atrae todo esto es un potencial tanto como para que las universidades de innovación ahora mismo estén diciendo que vamos a tener una renta básica universal, y eso es realmente difícil, y esa renta básica universal está definida, o sea, sería el techo, la comida, la sanidad, la educación y la PlayStation. ¿Por qué la PlayStation? Porque es el entretenimiento, ¿correcto? Y el entretenimiento gratuito. Y todo esto, tú dices, ostras, pero entonces habrá un control nuevo, una nueva manera de hacer. Sí, pero es que luego, evidentemente, quien quiera podrá emprender y hacer lo que quiera a más. Pero todo esto realmente es transformador. Y no es transformador, sino que va a la mejora. Luego que si nos controlan, Ferran, yo lo siento. Pero la vida que hemos tenido nosotros, nuestra generación, nosotros estamos sobre los 50, ¿verdad, Fran? Pues esa generación hemos tenido el mejor bienestar de toda la historia y toda la geografía. Y esto ahora va a más. El tema está en cogerlo con miedo o cogerlo como oportunidad. Y ahí estamos para explicar con nuestro congreso aquí en Andorra, y no solo en Andorra, porque tendremos el congreso, se podrá seguir de manera cibernética, y a partir de ahí pues es hablar del tema y no con miedo, justamente, sino con ilusión. Bueno, es una cosa que siempre lo decimos, ¿no? El miedo no existe. El peligro es real, pero el miedo no existe. El miedo es una opción. La gente se genera miedos en base a
pensamientos aleatorios del subconsciente. Y una cuestión, Alejandro, ¿puede ser una contradicción cuando se diga esto es un beneficio para la humanidad y también un beneficio para la inteligencia artificial la robótica más tecnológica? ¿Puede ser una contradicción o no? Yo creo que no. Yo creo que realmente sí hay que mirar muchas cosas y hay que estar pendiente, como hablábamos, de lo que es la inteligencia artificial. Para mí, lo más importante cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de personas, hablamos de todo, es la ética. Algo que creo que es importantísimo, porque al final no deja de ser tecnología, no deja de ser, que no es nueva la IA. La IA lleva 30 años haciéndose, es decir, es que simplemente lo que ha pasado es que se ha democratizado el último año. Es decir, se ha hecho accesible para que todas las personas puedan utilizarlo, como puede ser con OpenAI. Tú te pones ahora con ChatGPT y toda persona entiende lo que es un ChatGPT, que es OpenAI y cómo puede utilizarla. La gran pregunta de la contradicción es ¿dónde nos lleva esto a nivel ético? Porque igual como yo creo la inteligencia artificial para ayudar a los animales, podemos utilizarla también para matar más animales, como hablábamos, ¿no? Los drones que cogen y pueden detectar la cara, pues si ahora un cazador quiere ir a cazar por la mañana y si antes mataba 10 ciervos, pues ahora puede matar 50 porque tiene un dron que sabe dónde está con inteligencia artificial. Y para mí la gran pregunta es ¿dónde estamos nosotros a nivel ético? ¿Dónde ponemos los límites a nivel ético? Y dónde vemos todo, porque claro, la inteligencia artificial es lo que hablamos, ¿no? Yo enseño ahora a Milo, como puede ser para que aprenda muchas cosas, pero llega un momento que estamos haciendo la generativa que es que entre ellas se enseñan. ¿Vale? Una LLM le dice una LLM, la LLM es el software, es la base del cerebro, le dice, oye, esto es un perro, le manda una imagen, la otra le dice, no, esto no es un perro. Entonces sigue trabajando, le vuelve a mandar la imagen, y esto es un perro, y ya no tiene la interacción humana. Entonces, para mí es el límite de la ética, hasta dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Yo, Ferran, tengo precisamente una empresa de inteligencia artificial, bueno, es una startup que está básicamente ahora corriendo como los colonos europeos cuando llegaban a las Américas, que se ponían a correr con el caballo hacia el Far West para plantar la bandera en California, y esta precisamente es mi startup de inteligencia artificial, que lo que está haciendo es la generación, es decir, empezó el proyecto de más a más, empezó aquí en Andorra, que es la empresa Purple Dye, y en la que nos pusimos en la cabeza de decir, oye, vamos a construir la máquina de hacer máquinas, que es eso, generación, la inteligencia artificial generativa, que para los que tienen un poco conocimiento de lo que es un WordPress para hacer páginas web, correcto, de una manera sin ser un desarrollador informático, tú coges el WordPress y puedes generar páginas web sin poner ni una línea de código, ¿no? Entonces empezó originariamente así, esto empezó a funcionar bien, y luego apareció justo lo que decíamos, ¿no? Aquí había un antes y un después disruptivo cuando apareció ChatGPT, que fue la democratización dentro de la innovación disruptiva, que es un momento en el que, ¡boom!, todo se acelera, y se acelera exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque hay millones y millones de usuarios. De hecho, el GPT ha sido la aplicación informática que más adopción y más rápida ha sido de toda la historia, ¿no? No sé, millones y millones de gente en un mes o una cosa así. Y una pregunta, por ejemplo, ChatGPT. Claro, detrás hay un equipo que trabaja, que están en nóminas, hay unas oficinas, unos ordenadores, software, conexiones internet, bla, bla, bla. ¿En qué se gana la vida ChatGPT, por ejemplo? ¿Sabes cuánto gasta ChatGPT al día en gastos de servidores? 700.000 al día. Es decir, es una barbaridad. Y aún así está siendo rentable. Está siendo rentable. Bueno, ahí es un poco lo que te estaba explicando, y por eso, de hecho, sacamos la empresa de Andorra, ¿no? Porque hay ecosistemas, la tenemos en Estados Unidos, hay ecosistemas de trabajo hacia la orientación empresarial de startupera, ¿no? Que es lo que pides tú ahora, Ferran. Oye, el modelo de negocio. Oye, las startups de hoy en día se han desplazado, o sea, estamos desplazando los objetivos de las empresas, ¿no? Y aquí la startup evidentemente necesita dinero porque si no, no sobrevive. Como toda empresa igualmente, pero ahí más crítico porque los puntos de arranque son más difíciles. Pero sí que de este modelo de negocio, que puede ser vendo yo algo, ahora lo que son y sobre todo las empresas digitales, priorizan el hecho de crear una masa de usuarios muy fuerte por encima del facturar la primera pela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
pues un ChatGPT ha hecho, ahora el ChatGPT 3,5, que es la versión más floja, pues si quieres la versión 4 pues ya tienes que pagar. Pero bueno, esto, el modelo de negocio, la verdad es que aquí hay mucho... las startups se mueven con el dinero de inversión que entra dentro, ¿no? Que luego otra cosa es ir al mercado y vender, ¿no? Y entonces tú fabricas ese vender. Y precisamente con nuestra empresa, con Jagger, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? O sea, creamos primero este WordPress, pero generando comunidad. Ahora, hicimos un segundo paso, que es crear un metaverso de inteligencias artificiales, cuando salió precisamente GPT, que fue una de las que hay varias y se pueden utilizar muchas, de LLMs, pero justamente esto que se democratizara nos dio una idea, es decir, inventamos un metaverso de inteligencias artificiales, es decir, en vez de tener avatares de personas, tenemos avatares de inteligencias artificiales, ¿no? Y tenemos ahí como un mapa de Minecraft, que es un juego de estos digitales, y ves ahí pululando inteligencias artificiales, ¿no? En un mundo, le llamamos el Gen Wall, en un mundo donde tú puedes poner diferentes inteligencias artificiales para que hablen entre ellas, para que solventen un problema general. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cómo llevar un programa de radio? Pues venga, va, tienes una ChatGPT que dice el que tiene el calendario, el otro que el que sabe hablar, el otro el que sabe dirigir, pum, y ves ahí cómo pululan los avatares de las inteligencias artificiales y se van explicando sus cositas para intentar mejorar y optimizar lo que sería un programa de radio. Este sería un paso. Y luego, el tercer paso que estamos haciendo, y este es muy interesante, porque creo, y Andorra es donde puede llegar a tener un papel importante dentro del mundo de evolución tecnológica e innovativa, que es, o sea, ahora está de moda la disrupción y todo es disrupción y venga, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Pero aquí lo importante no es ser el mejor especialista en inteligencia artificial, sino es saber cómo combinar esa tecnología con las demás tecnologías y cómo combinarla con nuestra sociedad y a qué ritmo nuestra sociedad las puede avanzar. Si tú vas combinando las diferentes tecnologías, se hace mucho más fácil todo esto. Y este es el paso que vamos, que precisamente sería un paso evolutivo de conciencia también, que sería la sincronización de todas estas tecnologías. Y aquí es donde Andorra tiene un papel muy vital o importante o una gran oportunidad, porque precisamente en su bandera que está escrito, Ferran, en su bandera. Virtus unita fortior, la fuerza unida es más fuerte. Correcto, pues ahora tenemos que hacerlo con las tecnologías, junto con las sociedades, y si los animales nos ayudan, Alejandro, ya la bomba, que es lo que vamos a hacer. Pero vamos ahí. Y esto para mí es lo más importante ahora, porque una Andorra, por ejemplo, no tiene recursos para ser el mejor especialista de inteligencia artificial, ni de blockchain, ni de cualquier otra tecnología, de eSports, o sea, si vamos dentro de lo tradicional, para hacer el mejor ahí, hace falta muchísimo dinero. En cambio, en Andorra sí que podemos ser esa gente que une tecnologías y utilizar Andorra como laboratorio para ir testeando todo esto, evidentemente, dentro de un cuadro que se tendría que definir. Bueno, y Andorra es un pequeño país, en medio de dos grandes países, por geometría, pero siempre ha sido muy innovadora. Yo recuerdo ya aquellos valientes pioneros, y Alex, tu abuelo, fue uno de ellos, que ya apostaron por estructuras hoteleras muy avanzadas, que dices, oiga, aquí se la están jugando. O incluso lo que ahora salva el esquí de familia y profesional, que son los cañones de nieve. Andorra fue, creo yo, el primer país, o si no el primer, de los primeros en poner cañones de nieve, preveyendo que habrían épocas de escasez de precipitaciones en forma de nieve. O sea, en muchos campos ha sido pionera, y la inteligencia artificial, no me cabe la menor duda, que bien llevada será un elemento muy, muy útil, que además su propia fuerza centrípeta hará que vayamos para allá. No me cabe la menor duda. Incluso ya como herramienta de consulta, ¿no? Ya vemos que Google en sus laboratorios, Google Labs, que es lo más secreto, a mí me dijeron que estamos llevando ya cosas que superan la ciencia ficción, pero en millones de veces. Y bueno, pues hay personas que, por ejemplo, incluso pues veremos que la medicina, la veterinaria, las consultas empresariales, incluso me comentaron que en Polonia ya se está implementando en los juzgados inteligencia artificial. Imagínate
en un futuro... Sí, que quizás habrán jueces del futuro que tendrán todas las leyes en 0,0 segundos para aplicar sobre determinados casos. Esto está aquí, yo no me cabe la menor duda que es así. Yo ahí tengo tralla, en el sentido... Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En vuestra inteligencia artificial que estáis desarrollando, recordadme, ¿cómo se llama? Es Milo AI. Milo AI. AI, por el tema de inteligencia artificial, pero hispanohablantes sabemos que decimos IA y en anglosajón hacemos AI, ¿no? Artificial Intelligence. Vamos a poner un ejemplo. Está muy enfocada para los animales, ¿no? Está muy enfocada para los veterinarios y para los propietarios. Ajá. Vale, es decir, Milo nace con la idea de poder ayudar tanto a los veterinarios, lo que hablábamos, ¿no? Al final, hay varios estudios que se sacan en España y a nivel de Europa, que casi el 40% de los veterinarios tienen depresión. Que sí, sobre todo porque más de 3 de cada 4 veterinarias le falta personal a nivel de Europa. Es decir, ahí tenemos un problema con el tema de veterinaria. Las personas ahora con todo el tema de inflación también ha salido de que no pueden pagarse todos los tratamientos especializados. Entonces, Milo no nace con la idea de sustituir a ningún veterinario, ni sustituir a las personas. Es decir, esa no era la idea de Milo, ni es. Simplemente es de un asesor. Vale. Cuando cuando eres veterinario y tienes un diagnóstico, das un diagnóstico por las radiografías y demás, lo único que puede hacer Milo es comprobar que está bien lo que tú has decidido y ayudártelo en más rapidez. Es decir, al final, si tengo un análisis de sangre que yo puedo ver y veo, pues tiene el fósforo y el calcio bajo, vale, pues esto significa tal, pues con Milo le puedes dar toda esa información del perro y simplemente te lo hará y es un asesor. Igual como las personas. Muchas personas que viven en pueblos pequeños y que los veterinarios pues no tienen tantos recursos, Milo ayuda en ese sentido, de decir, vale, tengo toda la base de datos, estamos trabajando con varias bases de datos de Estados Unidos y de Inglaterra con el tema de casos de uso y de veterinaria. Entonces le estamos enseñando eso, que tú en un pueblo pequeñico que tiene 800 habitantes, ese veterinario, tienes acceso a Milo y a todos los estudios que hay de veterinaria en el mundo, que se le va alimentando a Milo. Con lo cual te da una rapidez increíble de decir, no, porque cuando eres un veterinario y vas todos los días, que tienes 20, 30 perros, no te da tiempo a saber cuál es el último estudio que han sacado, cuáles son las nuevas medicinas, y ahí viene esa ayuda de Milo, ¿no? Es decir, creo que es muy importante darle esa parte de Milo de asesor, no viene. Y al propietario lo mismo, hay muchas cosas de educación que no sabemos. Entonces la idea es educar, ver que todo lo que te ha dicho el propietario lleva, pues eso, puedes hablar con Milo y comprobarlo y tener esa seguridad y esa tranquilidad. Perdón, Fran, sí, es importante para un complemento añadido a esto, y no solo los estudios certificados y los usos certificados, sino que además detrás de Milo también hay personas. Y esas personas, pues veterinarios, farmacéuticos, biotecnólogos, que su función, y ahí es importante para la inteligencia artificial no deja de ser al final unas conexiones neuronales que cuanto más le pones dentro, pues más sabe la conexión. Y por tanto, ahora mismo la inteligencia artificial, y Milo ahí ahora de momento es ese bebé que está empezando a formarse y se forma detrás Milo con estos veterinarios, y estos veterinarios tienen la función de ir formando a la inteligencia artificial. Porque así la inteligencia artificial, como con un hijo, le damos su educación para que efectivamente, primero de todo, que no sustituya al veterinario. El consejo profesional ahí está. Entonces, sí que da unas orientaciones, y esas orientaciones a más, en caso de ser cosas ya médicas, pues las transmite así, ¿no? Mira, vamos a poner un ejemplo, una prueba a Milo. No sé, le vamos a preguntar, imaginemos que tenemos una mascota en casa. Yo qué sé, vamos a inventar algo, un comportamiento diferente, ¿no?, al habitual, que allá a la madrugada pega un ladrido y empieza a moverse, dando circunferencias, que dices, uy, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué giras así sobre este eje? Bueno, vamos a probarlo. Tenemos que escribirlo. Es un grupo, es un WhatsApp. Lo único, en vez de tener una persona detrás del WhatsApp, hay una inteligencia artificial. Entonces le vamos a escribir. Pero Alejandro, dale tú. Venga, a ver qué nos dice la inteligencia artificial Milo sobre... Tengo que, ya le estoy preguntando, ¿vale? A Milo lo hemos puesto en WhatsApp porque creíamos que era la manera de momento de llegar a más personas, porque todo el mundo tenemos WhatsApp, con lo cual es muy fácil.
móvil. También estamos en la web trabajando para que puedan tenerlo, pero con el análisis. Y tengo que comentar, cuando ahora de la respuesta, que se lo estoy escribiendo, es que le hemos dado un carácter. Al final Milo tiene un carácter, un cachorro de 3 meses, porque acaba de nacer en 9. También lleva un recuerdo que es nuestro y de Estrella, que es mi galga, ¿vale? Para cuando lea la gente entienda por qué habla de esa manera. Y, mira, lo tenemos aquí, ahora mismo. Y te leo la respuesta. Por favor. Venga. Le hemos preguntado eso, que tengo un perro que sobre las 7 de la mañana empieza a dar vueltas sobre sí mismo. ¿Qué podría ser, no? Y pone, wow, eso suena como una manera muy peculiar de empezar el día. Me recuerda a las mañanas en que Alejandro y Estrella y nos levantábamos temprano y aún medio dormidos nos preparábamos para comenzar el día con una dosis de aventura. En el caso de tu amigo peludo, hay varias razones por las que podría estar dando vueltas sobre sí mismo y es como resolver un pequeño misterio juntos. Una podría ser excitación o rutina. A veces nosotros, los perros, tenemos maneras únicas de expresar nuestra emoción o prepararnos para lo que viene. Podría ser simplemente su manera de decir buenos días. La segunda, comportamiento compulsivo. Al igual que algunos de nosotros podemos tener hábitos peculiares, los perros también pueden desarrollar comportamientos repetitivos como un signo de estrés o ansiedad. Esto a veces se manifiesta en acciones como dar vueltas en círculo. Necesidades físicas o médicas, podría ser también una. Y la cuarta, estimulación mental y física. Y al final lo que recomienda Milo es que cada perro es único, ¿vale? Que tienes que mirar a un profesional y recuerda que cada perro es un mundo lleno de sus propios misterios y alegrías. A veces solo necesitamos un poco de ayuda para entenderlo mejor. Y ahí nos recomienda ir al veterinario. Como te decía Ferran, es un poquito que tengas una idea de dónde puede ir. También hay que recordar que es un prototipo, tiene 3 meses, estamos en ello y sigue aprendiendo. Y eso es un poquito la idea de todo esto. Impresionante. Bueno, estaba leyendo hace un rato que pues ya en los automóviles, de ese automóviles, por ejemplo, va a ser el primer fabricante de coches en ofrecer ChatGPT de serie. O sea, esto cada vez estará... ¿Vosotros habéis visto la película Real Player One? Vamos un poco hacia ahí. Es que ahora me ha venido el pensamiento, digo, es que todo esto que estamos hablando me suena como que tenemos ya un avatar que a lo mejor no te sientes bien en este mundo real porque, no sé, me invento, pues los gobernantes no te molan, porque el sistema de humanidad se ha deshumanizado, porque las calles están sucias, el país está contaminado, hay mucho ruido, contaminación, bla, bla, bla. Y dices, oye, yo no estoy bien aquí, me extrapolo, me voy a ese mundo al más puro estilo del Real Player One. ¿Esto podrá ser? Ferran, yo creo que no podrá ser, o sea, pensemos en Jules Verne. Jules Verne fue ese escritor que a principios del siglo pasado, incluso antes, él predijo, escribió muchísimos libros sobre cosas que podrían pasar en el futuro. Y yo creo que menos el viaje al centro de la Tierra ya lo hemos hecho prácticamente todo, lo que dijo Jules Verne. Eso pasó hace más de 100 años. ¿Correcto? Y ahora lo tenemos. Pero aquí es donde entra que la evolución se está acelerando. Esas olas fuertes que decía antes, ¿no? Vienen muchos cambios a la vez. Eso lo único que hace que entre que sale uno que predice algo hasta que pasa eso, cada vez el tiempo es mucho más corto. ¿Vale? Entonces, el Real Player One es como una hipótesis de lo que podría ser. Pero aquí se trabaja solo desde y es lo que te decía, ahora es muy importante el tema de la sincronización. O sea, aquí cuando pones el Real Player Real One, ¡pum!, se trabaja una tecnología sola y que produce esa tecnología sola. Y el mundo es todo esa tecnología, ¿correcto? Aquí lo importante es que vamos mucho más allá que el Real One, porque vamos sincronizando todo. Y a la que lo sincronizas todo, el potencial evidente es mucho más grande. Lo importante es que ahí le pongamos una buena intención, que es lo que comentaba Alejandro antes con la ética, y aquí es donde nos tenemos que preparar. No nos tenemos que preparar en tecnología, los seres humanos, nos tenemos que preparar en la ética, en cómo nos comportamos, en dejar de confrontarnos como nos estamos confrontando y empezar a ser cooperativos, olvidarnos de la competencia y empezar con la cooperatividad, olvidarnos del currículum vitae y empezar con la adaptabilidad, olvidarnos de la ortodoxia, porque mi abuela decía que se tenía que hacer así, y empezar con la creatividad. Y ahí, en esa sincronización de cosas, el futuro que nos puede venir, pues no es que puede ser muy bueno, es que ya lo es muy bueno. O sea, con la cantidad de cosas que tenemos abasto en la mano comparado con nuestros abuelos, es que realmente lo tenemos todo. Y
Y eso no quiere decir que no tengamos una buena vida, una mala vida. Ahora hay que empezar justamente con pasar a una actitud de conciencia. Es decir, dejemos la tecnología, y no la dejamos. La tecnología funciona y va avanzando sola. Es más, ahora el ordenador, la inteligencia artificial hará que avance por sí sola mucho más que lo que vamos a hacer. Ahora tenemos que cambiar. Y en innovación disruptiva, si estamos hablando de innovaciones disruptivas, es decir, que transforman nuestra vida, tenemos que calcular cuál será la innovación disruptiva de la inteligencia artificial. ¿Y cuál será esa innovación disruptiva? Y a Ferran te va a encantar porque me meto en tu campo, mi campo, que es la inteligencia energética. Y la inteligencia energética, que se puede definir rápidamente diciendo que es la interconexión celular de todas las células del universo. Y esto es un tema que lo hablaremos otro día cuando quieras. Venimos a explicar este tema. Pero este sí que es mucho más grande que la inteligencia artificial, porque es todo el universo, ¿correcto? Entonces hay que empezar por ahí. Pero básicamente, para no entrar en tecnicismos ni innovaciones que puedan suponer algo que la gente todavía no cree, entremos tan sencillamente en el comportamiento humano y en la actitud humana. Es decir, si yo, en vez de mirar a mi vecina y mirarla mal, empiezo a mirarla bien, la relación que existe en mi vecindario es mucho mejor. Y ahora, para tratar estas tecnologías que el cómo lo hace la propia máquina y no nos importa cómo se enciende la luz, nos importa cómo se enciende la luz, pero cómo llega esa luz ahí, no tenemos por qué saberlo, hay que empezar a trabajar nuestras relaciones humanas. Sobre todo si las máquinas nos quitan la faena. O sea, pasaremos yo lo digo, la innovación disruptiva de la guerra es el fútbol, ¿correcto? Es decir, confrontación de territorios en el fútbol sin que la gente se mate, a pesar de que hayan excepciones raras y bien mediatizadas, ¿no? Pero la realidad es que la confrontación existe y no hay muertes. Por tanto, hemos mejorado, hemos pasado de esa guerra al fútbol. Evidentemente todavía hay guerras, no digo que no. Pero ahora hay que hacer ese paso más. Ahora, al final, tenemos que empezar a ser del Barça y del Madrid, en vez de confrontarnos, de alguna manera, para que se entienda. O dicho de otra manera, el final de la película Campeones, que la habéis visto todos, ¿no? O sea, la película Campeones, donde el equipo que pierde se pone a celebrarlo como el equipo que ha ganado, ¿no? De alguna manera, y es ahí donde tenemos que entrar. Y eso es mucho más importante que el tema tecnológico, porque si empezamos a tener buenas relaciones, todo esto, esa ética se la podremos dar a la máquina, porque si ahora estamos compitiendo para ver quién es el que lo hace mejor, que si Microsoft, que si Apple, que si Google, que si no sé qué, y se ponen ahí al YouTube todos a decir, mira, yo la tengo más grande, yo la tengo más grande. No, ahora vamos a sincronizar todo esto. Bien. Me encantan estas conversas. Hace que las neuronas se exciten, que vibren. Imagínate esta conversa que estamos teniendo hoy aquí. En la época, habías mencionado a Julio Verne, ¿no? Julio Gabriel Verne, sobre el 1800, un hombre que ya hablaba de cosas de un futuro, ¿no? Y como que no podía hablarlo así abiertamente, lo hacía de forma novelada. Esto lo expliqué en una conferencia el año pasado sobre los viajes astrales. Él practicaba una técnica que es del desdoblamiento del cuerpo astral y podía ver líneas temporales del futuro. Y lo plasmó en novela, de forma novelada, si no le hubiese costado la vida. Y es curioso porque además pertenecía a una sociedad secreta, la Niebla, que había gente muy erudita, sabios de aquellos tiempos, y hablaban de cómo pues sería el futuro. Incluso él vio cómo armas descomunales que no existían en aquellos tiempos, los misiles, acabarían con ciudades enteras, ¿no?, de devastación. O sea, es curioso. Me ha gustado que me recuerdes a Julio Gran Verne, que digo yo. Es más, en su tumba, si veis dónde está su tumba, en la lápida, él está saliendo. Porque él dijo, cuando ya no esté aquí, que sepáis que habrá trascendido a otro plano dimensional de conciencia, ¿no? Y me pregunto yo, y ahora que digo conciencia, cuando una inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, pregunto, una pregunta que seguro que hablo por boca de alguien que nos escucha, ¿puede ver como el terrestre o el humano, nosotros, nos puede ver como un rival según sus criterios algorítmicos de pensamiento, como un rival
al cual hay que apartar, eliminar o enjaular. ¿Qué opináis? Sí, creo que sí, pero no lo veo tanto como el enemigo a batir. Es decir, no creo que la inteligencia artificial... Eso se ha pasado la han probado con un caza, ¿vale? Una simulación en Estados Unidos. Entonces, el experimento era con la inteligencia artificial. El piloto tenía que conseguir su misión, ¿no? Que era, por a lo mejor, destruir esta base. En el momento que la inteligencia artificial tenía unas instrucciones, tienes que conseguir tu objetivo, sí o sí, y eliminar todos los obstáculos que te hagan para no conseguir el objetivo. El tema está que llegó un momento en ese viaje en el que estaban haciendo que el humano podía ser un impedimento para conseguir ese objetivo, y lo eliminó. ¿Vale? Es decir, era una simulación, no era real, pero al final depende de dónde coja la conciencia de la inteligencia artificial. Si la cogemos y al final tiene un propósito esa inteligencia y nosotros somos un impedimento para que consiga esos objetivos, sí que podemos volvernos en un momento dado. Aquí sí que hay... Perdón, pero aquí sí que hay la duda, y es lo que ponía un poco Ferran en el sitio, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial tiene conciencia o no tiene conciencia, porque es lo mismo. Al final la inteligencia artificial es lo mismo con un coche. Si el ser humano atropella a alguien, pero sí que tiene pues sí que vamos a un nivel donde dentro de unos años tenga conciencia. Correcto, pero ahí los tecnólogos, sobre todo, ahí todavía esa barrera no la tienen. Yo lo que sí que, sin tener esa conciencia, lo que sí que la inteligencia artificial puede aprender de conciencia. Por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿verdad? Son ceros y unos procesándose por una máquina. Ahora, y esto, mira, con mi empresa esto lo hemos visto, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de hacer una mesa redonda en pantalla de Jesucristo, Sócrates y ¿quién más pusimos? Ya no me acuerdo ahora. Pero estas tres personajes les hinchamos, eran tres inteligencias artificiales que las hinchamos de los PDFs de estos personajes históricos y se ponían a hablar entre ellos. ¡Qué bueno! Vale, entonces, con esto, dices, ¿pueden tener emociones? No pueden tener emociones. Ahora bien, tú puedes explicarle a la inteligencia artificial qué son las emociones y meterle las 30.000 novelas de amor de lo que quieras, y esa inteligencia artificial hasta le puedes decir, oye, representa e imagina que tú ahora te pones a sentir como las emociones descritas en estas novelas. Y por tanto la inteligencia artificial puede hacerlo. Ahora bien, el tema de llegar será lo mismo, o sea, ¿qué uso hacemos de esta tecnología? Y ahí está el punto clave, y por eso es muy importante que empecemos ya a olvidarnos de la cuarta revolución industrial, que está muy bien, y ya lo tenemos todo el mundo ahí, y todas las inversiones ahí puestas, y empecemos a intentar saltar a la quinta revolución industrial, que es la que tiene Ferran. Bueno, Alejandro, tú también ahí estás con el tema del chamán con corbata, pero es ahí donde tenemos que pasar y empezar a transmitir a esa máquina esos valores de ser mejores personas, de virtus unita fortior y de todos esos temas que harán que el mundo sea mejor. Ahora, por ejemplo, Ucrania va a recibir enjambres de drones para atacar las defensas rusas provenientes de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Estamos viendo cómo, pero basadas con inteligencia artificial, o sea, ellas funcionan en modo de comunicación de colmena, tomarán en base de una decisiones todas, buscando un objetivo concreto, ¿no? Esto, claro, esto lo estamos viendo en el campo militar, pero esto puede ser en el campo, por ejemplo, de la cirugía, ¿no? De cómo inteligencias artificiales buscarán, pues no sé, invento, el área de cirugía cardíaca con el neurólogo inteligente, no sé, vamos a ver cosas, no me cabe la menor duda, sorprendentes. Y sobre todo, no hay que tener miedo, porque el miedo es el primo hermano del fracaso. Correcto, ahí, al contrario, hay que verlo como una oportunidad. Las personas que se quieran ir inscribiendo, ¿hay algún lugar, una página web o un teléfono o correo electrónico de reservas para este gran evento? Pueden mirar, se llama Congreso Milo AI. congresomiloai.es. Ahí tienen las entradas que ya están abiertas y ahí también tienen el correo donde nos pueden escribir, donde demás. Si quieren probar a Milo, que nos escriban un correo, que nosotros lo apuntaremos en la lista y le daremos acceso.
Y está también el programa que todo que está en es sobre, o sea, alguien que se piense que, ostras, un congreso de inteligencia artificial, a mí me van a estar hablando de tecnología todo el rato, no voy a entenderlo, no, todo lo contrario. Este congreso y en la agenda se ve por la temática que sale que es un congreso apto para todo el mundo, incluso para animales. Este es el título del congreso. Bueno, pues, señores emprendedores disruptivos tecnológicos, que sea un éxito. Si, como mínimo, se abren debates interesantes como esto y como ha dicho Alex, que estará presente estas grandes corporaciones tecnológicas, pues bueno, lo que no podemos hacer es alejarnos de una ola en la cual tendremos que surfear. Sí, pero quería precisar un punto que también es muy importante, que al estar en Andorra y somos así como una torre de control entre Francia y España, lo que sí que hemos procurado es tener, evidentemente, y no solo el mercado español, sino el latinoamericano. Tenemos a Xavier Michana, que es el segundo youtuber a nivel de inteligencia artificial en habla hispana que nos presenta, pero a más utilicemos Andorra como puente hacia Francia. Y bueno, aparte tenemos ya mucha gente que nos está ayudando desde Francia para que utilicemos Andorra justamente para unir estos dos mercados también. O sea que está en francés de los idiomas, y importante, estará traducido, porque vamos a utilizar el máximo de herramientas de inteligencia artificial durante el Congreso, y una de ellas será la traducción simultánea en español, francés e inglés. Pero ya no es vía nuestro propio teléfono. O sea, engancharemos el audio de la traducción simultánea, saldrá desde nuestro propio teléfono. Alejandro, Alex, que sea un éxito. Gracias. Siempre en todas las iniciativas hay que darle soporte, y estas no nos podemos alejar de un futuro que viene cada vez más rápido, y sobre todo adaptarse, entender cómo funciona y sacarle sobre todo pues la parte más positiva. Muchísimas gracias por estar en Sapiens. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Y amigos y amigas, no os preocupéis por la inteligencia artificial. No será ningún problema. El problema quizás será el estúpido que la programe mal. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.